Arrancamos la tercera parte de esta edición 877 de Quader en Blanc y tengo el honor de recibir a una persona a la que estimo mucho. Empezamos haciendo teatro juntos hace muchos años ya, pero no parece que pasen los años por ella. María José Martínez, bien hallada, bienvenida, gracias por estar con nosotros en Quader en Blanc y en lo personal sabes que es un placer recibirte. Buenas tardes, gracias por invitarme y encantada de estar aquí. Bueno, pues ella está en Quader en Blanc, bueno, podría estar por muchas cosas, pero sobre todo por este libro, Al amparo de árboles embrujados. Esta novela, bueno, mejor que la vean la portada ahí, además, bueno, una portada que tiene como imagen, la imagen de la portada es de Carlos Lleó, luego estará con nosotros su madre, Amparo Lleó, por otro tema, pero sí, la verdad es que ha quedado así de chulo este libro que yo lo he cogido esta mañana en Argot y ya voy, bueno, me he leído casi un tercio en el rato libre que he tenido hoy. Por lo tanto, vamos a hablar con María José Martínez de es tu primera novela, ¿no? Novela, sí. Sí, es su primera novela, porque he leído una cosa muy interesante que ahora les vamos a comentar también. Ráfaga para ella y comenzamos la entrevista. Tu primera novela, María José, nos contabas, pero no tu primer libro, ¿no? No, lo cierto es que en los años 80 empecé con una compañera a investigar sobre presos republicanos en la prisión provincial de Castellón y de ahí salió un buen estudio que nos publicó el ayuntamiento. ¿En los años 80? Sí, en los años 80, cuando no había internet ni teléfono móvil y llamábamos a las puertas de la gente. Y de ahí luego nos llamó la UJI para que retomáramos el tema en el año 2018 y lo engrosamos porque la bibliografía era mucho mayor, era mucho más numerosa y sí, la verdad es que lo envolvimos bien y lo contextualizamos mucho mejor y salió en 2019. En 2019. Bueno, presentó hace poco en la librería Argot precisamente Al amparo de árboles embrujados. Su protagonista absoluta, porque en verdad es un repaso desde su vejez ya en su casa de Glasgow de toda su historia, una historia muy centrada en Castellón, como ahora comentaremos. Pero háblanos un poco de esta Susan. ¿Quién es esta Susan? Susan es una brigadista internacional. Realmente era una chica de 17 años que no quería vivir más en Londres. Va a los mítines en contra del avance del fascismo, se enamora de uno de los ponentes y acaba aquí en la Guerra de España con 18 años. ¿Es un personaje real o es un personaje ficticio? No, este personaje es ficticio, pero de hecho al final hay un apartado titulado Realidades, que es como un apéndice, en donde explico cuáles son los personajes reales y cuáles los totalmente ficticios. Porque si bien es cierto que hay personajes reales que todo el mundo reconoce, por ejemplo aquí Franco, puede ser Napoleón, hay otros que pasaron por la historia fugazmente, por la que nosotros conocemos y que uno no tiene la necesidad de saber si de verdad han existido. Son sobre todo brigadistas internacionales que pasaron por España y eso es lo que está explicado detrás. Una mujer que participa en la Guerra Civil Española y que pasa 2 años, ¿no?, en la prisión provincial de Castellón. Efectivamente. En la prisión provincial, aquella, ¿no? La que estaba donde ahora la Plaza Columbretes. La Plaza Columbretes, sí. La de la Ronda, ¿no? Sí. Exactamente, que era una prisión muy pequeña, pero que el primer año, bueno, desde el 38 y hasta el 40, estuvo llena de presos, estaban hacinados, allí había una capacidad de 600 presos y había unos 5.000. ¿Cómo serían las condiciones de vida en esa prisión? Pues mira, esas circunstancias y esa situación está muy bien explicada en ese ensayo anterior, que era Prisión Provincial de Castellón, poemas, palabras. Allí había una celda de condenados a muerte que montaron un círculo literario y se dedicaron a escribir. ¿Montaron un círculo literario dentro de la prisión? Sí, una tertulia literaria. Y todos escribían, la mayoría eran alcaldes, pero había también literatos, profesores, periodistas. Y ahí había un chico que se llamaba Mezquita que escribió cómo eran las circunstancias de vida. Y allí le llamaba la ratonera a la celda porque era muy estrecha y era muy angosta y dormían 18 personas en 3 metros por 1,8.
Que eso... Tenemos un hombre con nosotros, don Ismael Bonet, que si algún día va a prisión, montará un círculo literario allí también, ¿verdad? Una biblioteca, algo relacionado con los libros. Mira, ¿Seguro? Mira. Oye, qué guapo estás hoy ahí. ¿Qué te parece? Y qué bien queda la... Aquí me han puesto el fondo con un 4 arriba, ¿eh? El 4 y la portada de María José ahí, Sí, a ambos sí. lados. Muy bien. Qué lujo. Oye, me interesa este libro, ¿eh? Escucha, un círculo literario en la prisión provincial de Castellón. ¿Qué te parece? Sí, pero en no aquella, que No. las de ahora en Castellón seguro que tienen biblioteca y todo, pero... Bueno, yo sí en esta vida tengo algo en lo de... Aparte de que no he hecho las fotografías que me hubieran gustado, otra cosa hubiera sido escuchar a mi abuelo, que estuvo encerrado en esa prisión, ¿eh? ¿Tu abuelo estuvo ahí Ostras. también? Mi abuelo y vino desde la prisión de Segorbe, lo llevaron a la prisión de Castellón. Y mi abuela quiso engañar allí a los carceleros con un papelito con el nombre. Mi abuela no sabía leer, su mujer. Y la pillaron y no pudo verlo. Una de las veces que iban con el carro desde el Sichar para ver a mi abuelo. Una lástima porque me hubiera contado cosas de esa prisión. Pero yo era muy pequeño. No pensaba en eso en ese momento. Así que debe ser interesante esa novela, ¿eh? Ya. Usted y yo entre rejas nos pasaríamos el día en la Hombre, biblioteca. el club literario. En la biblioteca todo el día leyendo. Sí. Tertulia. María José, bueno, ya en su vejez y en este repaso, lo que ha sido toda esta vida tan apasionante de este personaje ficticio que es Susan, mezclado entre personajes reales, quiere utilizar la venganza. ¿Por qué? Porque, y esto no ha aparecido todavía porque no has llegado, No he llegado, no es la lo única- tengo desde esta mañana, ¿eh? ha sido una audacia lo que has hecho. Sí. Voy por la casa de María. Una gesta heroica. Una gesta lógica, pero vale, no está mal. Sí, o sea, cómo lees de rápido. En la cárcel conoce a otras personas y en ese sentido es casi una novela coral, porque hay muchos personajes de distintas procedencias y que han cometido crímenes o supuestamente los han cometido, delitos de sangre o no, y allí se juntan y cuentan sus historias. Hay desde sindicalistas hasta chicas de la Unión de Muchachas, una persona que está en la cárcel por llevar pantalones y que otra persona quería su puesto, y están basados en personajes reales también. Y allí está Amparo, que es la Amparo del título, que como veis ese Amparo es un juego de palabras porque está con mayúsculas. Sí, ya he visto que el Amparo estaba conmigo. Pues esa Amparo escribió unos poemas en prisión, en esa misma prisión provincial. Cuando en el 2019... esta sí que es un personaje real. Es un personaje real. Cuando en el 2019 presentamos aquel ensayo de la universidad, de la UJI, cuando acabamos vino Amparo Lleó, que es la hermana, no la madre, de Carlos Lleó, el ilustrador, el pintor que acaba de ganar otro premio, y me entregó unos manuscritos, fotocopiados por supuesto, y yo me puse a temblar, porque yo había conocido muchos hombres que habían escrito en prisión, y ya no hablo de Oscar Wilde o de Miguel de Cervantes, sino que hablo de todos estos hombres que comentábamos antes en Castellón. Y empecé a investigar, y mujeres que hayan escrito en la cárcel hay muchas después de ella, pero antes, en la cárcel, es la primera que he encontrado. ¿Qué tipo de poesía escribió? Pues era una poesía intimista y sobre todo de circunstancias. Era una poesía que casi no rimaba. Rimaba tan solo en asonante y porque era la musicalidad, la sonoridad que ella encontraba para jugar con las palabras. Era casi analfabeta. Ha sido muy difícil, bueno, también grafológicamente hablando, ha sido dificultoso. Era casi analfabeta y escribía... Escribía mal, pero escribía. Y la selección de palabras era coherente y sobre todo las imágenes y las metáforas, que podían ser o no conscientes, eran muy acertadas. Entonces la sorpresa segunda fue que eran de una validez suprema. Y no solamente para esa cárcel y esa guerra, sino mundialmente. Porque es un sentir común a todo ser humano, el estar encerrado, la falta de libertad, el estar entre rejas y sobre todo el echar de menos a sus hijos pequeños porque uno de ellos le fue arrancado del pecho para que ella entrase en la cárcel. Y aún así tuvo que cortarse el pecho con guillet, con cuchillas, por la presión de la leche, porque no podía amamantar, que esto también es real, y a partir de ahí yo he creado ese personaje trágico que además tuvo ganas de escribir y de plasmar sus pensamientos, todos pacifistas, porque todo lo que ella ha escrito es un alegato pacifista, que a mí me ha aún servido. en esas circunstancias su Sí, alegato era... Totalmente. Y era un canto también al monte y a los pájaros y a la naturaleza donde ella había vivido, a las moras, la zarzamora de la que ella habla. Y es un mundo mágico. Y ella habla de árboles y de árboles embrujados, y de ahí el título. Al amparo de árboles. Sí.
embrujados. María José, cuando se afronta una novela de corte histórico, ¿cómo se articula esa mezcla de datos reales con ficción? Quizás es lo más difícil, ¿no? Incardinar la ficción entre los datos, que no parezca una novela, que no parezca un ensayo histórico, ¿no? Podría parecer un malabarismo, pero fluye con naturalidad, porque yo esta etapa histórica la conocía y porque para el otro libro anterior había leído mucha bibliografía, que hace 30 años, en los 80, cuando empezamos, solo tenías a Gerard Brennan, tenías a Paul Preston, tenías a Gibson, tenías muy poco, pero de repente, en el año 2018, ahí había 40 libros de bibliografía, entre tesis doctorales, ensayos, novelas incluso, pero sobre todo historia muy bien documentada. Y para confeccionar este libro y contextualizar esta historia todavía he leído más sobre Castellón, con lo cual he logrado incluir ciertas anécdotas, si se pueden llamar así, de cosas que han pasado en Castellón y que no son muy conocidas. Sobre todo maldades perpetradas por ambos bandos. Por ambos bandos, ¿no? Por supuesto. No se habla solo de un bando aquí, sino se habla de todo. He intentado compensar, pero es imposible cuando las presas pues son ya no republicanas, porque realmente no estaban significadas políticamente, pero sí que eran del bando perdedor. Normalmente sus maridos, no ellas. Y cuando el marido no era encontrado, sobre todo porque había huido a Francia, igual habían muerto en el frente, pero ellas iban a la cárcel. Sí, era una moneda de cambio. Qué barbaridad, la verdad que bueno, es duro, es impactante lo que nos estás contando. Háblanos un poco de cómo ha sido el proceso de creación de la novela, cuánto tiempo te ha llevado, cómo ha sido su publicación. Pues mira, yo estaba trabajando y de repente dejé de trabajar y pensé, voy a leerme los poemas de Amparo, porque era algo que yo tenía y que a mí era como si fuera radioactivo, como Madame Curie, que estaba ahí al lado y me picaba y yo quería hacer algo y no tenía tiempo. Dije, ahora es el momento. Y tal como lo leí, hablé con Juan Luis Porcar Orihuela de la Memoria Histórica y me dijo, esto que tienes es un tesoro, tienes que escribir un ensayo. Me dio muchísima bibliografía y yo pensé que un ensayo lo leerían 4 personas estudiosas y que una novela la leería mucha gente. Y pensé en hacer una novela como me gusta a mí, con mucho lío, con mucha intriga, y de ahí que sea una novela también de misterio, no solo una novela histórica. Quizá el eje vertebrador sean los poemas de Amparo, pero también hay una incógnita al principio, un enigma que todos queremos descifrar y ese se desvela solamente al final. Aparte de los datos, aparte de la vida tan dura, bueno, de Susan, ¿cómo es su vida personal? Si es que se refleja en la novela también. Poco. Ella va muy joven a la guerra por huir del convento en Londres, porque su tía se la quería quitar de encima. Cuando llega aquí la guerra le explota en la cara porque la había idealizado. Sabes que los brigadistas internacionales, casi todos británicos, la mayoría londinenses, eran grupos universitarios, muchos de ellos, como John Comfort, eran poetas. Auden vino también y ellos querían escribir, o novelistas como George Orwell. Ella vino sin saber a lo que iba y esa guerra idealizada le explotó. A partir de ahí no te puedo contar más porque sus avatares y su vida azarosa va inextricablemente unida, entretejida a la de las otras protagonistas, y como hay ciertos problemas de identidades, estaría desvelando el final si te dijera más cosas. No, el final no. La has presentado ya en Argot. La presenté en el Menador. Ah, perdón, en el Menador. No, en Argot fuimos a firmar. A firmar, sí, a firmar. Ejemplares, sí. ¿Más cosas con ella? ¿Vas a ir a más sitios a presentarla, ferias, cosas? ¿Te las has propuesto? Pues de momento no he pensado más, pero por supuesto que si se tercia, claro que sí. ¿Está publicada por el Ayuntamiento de Castellón? Sí, está publicada por el Ayuntamiento y mientras esto se estaba manejando en el Ayuntamiento me dio tiempo a escribir otra novela. Esta es un thriller y también se va a publicar a final de año, si todo va bien. Sí. ¿Otra novela? Ya. Sí. Joder, estamos presentando una y ya tiene otra. Sí, una novela negra. Una novela negra, pero también ambientada en Castellón. Hombre. ¿Sí? En Castellón, en el Instituto Ribalta, en la Marjal. Sí. Don Ismael, habrá que estar atento, ¿eh? Oye, eso... Mira, ya tengo ganas también de esperar. Lo que pasa es que sí que mi consejo es que deje un par de añitos entre una y otra, ¿eh? No, conociendo a María José ya te digo yo... Hay que al público hay que dejarle un espacio. Te digo yo que eso no va a pasar. No. De momento saboreamos al Amparo de Árboles Embrujados. Yo prometo acabarla, María José, prometo acabarla. Y
bueno, y disfrutarla, porque la verdad que lo que he leído lo he leído muy rápido y a mí me gusta leer más despacio. Pues María José, muchísimas gracias y muy feliz de reencontrarte de nuevo. Pues igualmente y muchas gracias por esta oportunidad. A ti. Bueno, pues despedimos a nuestra invitada. ¿Con qué me voy? Me voy con música, Prueba de Cargo, el tema Puñales, música castellonense en este videoclip.